Hola a todos, muchas gracias por su participación en este taller de la tarde. Vamos a darle entonces continuidad a partir de tocar un poquito el tema de herramienta de verificación de negocios. El objeto principal de esta presentación es eh, dar una proveer conocimientos generales sobre el objetivo de la herramienta, para qué sirve esta herramienta ya aplicada a los negocios verdes y cómo está estructurada. Entonces, volviendo un poquito a lo que se presentó en horas de la mañana, la, la herramienta de verificación de los negocios verdes se sustenta nuevamente en la definición de lo que es un negocio verde. Entonces recordemos que un negocio verde es todo aquel negocio que procura la conservación del ambiente como capital natural en un territorio dado a partir de la incorporación de buenas prácticas ambientales, sociales y económicas basados en un enfoque de ciclo de vida que además contemple actividades económicas derivadas del bien o servicio que producen, garantizando la generación de impactos ambientales positivos. El ambiente o el espectro de negocios que se pueden considerar negocios verdes, de acuerdo al Ministerio de Ambiente, son tres categorías, que son las categorías de bienes y servicios sostenibles derivados de los recursos naturales, aquellos negocios o empresas que desarrollan ecoproductos industriales y mercados de carbono relacionados con cambios climáticos. A su vez, esas tres categorías presentan 9 sectores y 7 subsectores como los que están referidos dentro de la gráfica que estamos viendo ahí al frente. Un criterio de negocio verde viene siendo aquellos aspectos que posee el bien o servicio que son fundamentales para determinar la sostenibilidad de ese bien o ese servicio y que permite identificar a su vez características del proceso de producción o del mismo bien o servicio que de alguna manera garantizan que no se está generando efectos indeseables en el entorno físico y social y que generan a su vez unos impactos ambientales positivos directos. La importancia de los criterios de negocios verdes es asegurar beneficios directos al productor o comercializador, al consumidor y a la sociedad, permitiendo visualizar relaciones vitales que existen entre el bien o el servicio con aspectos tales como la biodiversidad, la productividad o la conservación, e informar al consumidor y educar al consumidor sobre las herramientas que pueden existir en el entorno para poder ejercer su derecho a un consumo responsable con conocimiento claro de los impactos derivados de su compra. ¿Por qué es importante identificar entonces los bienes y servicios de los negocios verdes sostenibles? Porque se promueven patrones de producción y consumo, porque además se propicia y se alimenta una cultura alineada con los principios, con principios sociales y ambientales éticos, ayuda a la decisión, a la toma de decisión de los consumidores en el momento de la compra y permite visualizar una oferta de bienes y servicios de cara al mercado nacional e internacional. Entonces el propósito de los criterios del ejercicio de verificación de estos mismos es confirmar que los bienes y servicios que se están produciendo se enmarcan dentro de la característica de un negocio verde. Son 12 criterios, fueron constituidos o construidos con base en principios y criterios de biocomercio de la UNCTAD, los principios y criterios de la Unión para Biocomercio Ético de la UEBT, y los criterios de sostenibilidad del programa de transformación productiva PTP y considerando algunas normas técnicas colombianas del sello ambiental colombiano. La batería de indicadores se elaboró con apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y fue validada posteriormente durante el 2015 mediante la aplicación y el reajuste en diferentes territorios del país. Son entonces, como mencioné anteriormente, 12 criterios. Está la viabilidad económica del negocio, que hace referencia a garantizar que el empresario pueda sostenerse respecto al tiempo, no solo en el cumplimiento de los impactos positivos en lo ambiental y social, sino también en su capacidad de poder mantener este trabajo a través de una sostenibilidad financiera adecuada. El criterio de impacto ambiental positivo del bien, que se traduce en diferentes acciones que ocurren por parte de la empresa hacia el entorno natural, ya sea dentro del área de influencia o por fuera de ella. El enfoque de ciclo de vida del bien o servicio, aquí es un criterio un poco más flexible respecto a aplicar directamente el concepto de ciclo de vida, digamos que entendemos como ciclo de vida todos esos procesos que le permiten a uno
determinar cuáles son los impactos derivados de un proceso de producción yéndose desde el momento de la obtención de la materia prima, pasando por cada uno de los eslabones de la cadena productiva o la cadena de valor del producto bien. Como es realmente un análisis complejo y que implica algunos costos altos, lo que se trabaja desde este criterio es el enfoque, es decir, el ejercicio que hace el empresario por tratar de tener de alguna manera conocimiento o trazabilidad de cómo es el comportamiento de los proveedores, cómo es el comportamiento de los procesos de comercialización dentro de su cadena productiva en términos de los impactos que generan sociales y ambientales durante ese ejercicio. Está el criterio de vida útil, que es un criterio que se aplica dependiendo del tipo de bien, producto o servicio que se esté evaluando. Está más centrado a determinar, para el caso de electrodomésticos o equipos eléctricos, el tiempo máximo de vida que debería tener un producto. Sin embargo, hay algunos ejercicios recientes en Colombia en donde se trata de transferir este concepto hacia servicios como la prestación de servicios turísticos o hoteleros. El criterio de sustitución de sustancias o materiales peligrosos, que no es más que programas que establece una empresa con miras de reducir porcentualmente el consumo de sustancias químicas que puedan afectar a la vida, a la salud o al entorno natural. La reciclabilidad de los materiales y el uso de materiales reciclados, cómo incorporan ellos la transformación en todos sus procesos de generación de residuos y en el proceso de transformación y generación de productos, el uso eficiente y sostenibilidad de recursos para la producción del bien o servicio. Entonces aquí se representan todos los programas de ecoeficiencias o políticas de ahorro de recursos como la energía, el papel, etcétera. La responsabilidad social al interior de la empresa, que son todos los ejercicios que hace la empresa para tener un ambiente laboral adecuado. La responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la empresa es transferir estos mismos características de bienestar social y ambiental, pero hacia cada uno de los eslabones productivos de ella. La responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa es todo el impacto, es mejorar o proyectar los impactos de la empresa en lo social o ambiental hacia la zona de influencia en donde se encuentra ubicada o donde desarrolla su cadena de producción. Y la comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio, que esto está más referente a mecanismos de comercialización y visualización que utilice la empresa para poder proyectarse. Hay un criterio extra que no es obligatorio, que suele presentarse cuando ya la empresa ha venido o el negocio ha ido madurando en términos de su desarrollo, que son los esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales implementados o recibidos. Vienen siendo todos los premios, certificaciones que pueda recibir una empresa desde lo social o lo ambiental, que de alguna manera le permiten garantizar que está haciendo algo distinto respecto al resto de su entorno empresarial. Para poder evaluar todos estos 12 criterios, entonces se construyó una herramienta, es una herramienta multinivel que inicialmente fue construida con orden jerárquico, es decir, hay un nivel base que se debe cumplir o que el negocio verde debe cumplir antes de poder pasar al nivel superior. Son dos niveles, que es nivel 0, que es el nivel en el cual la empresa tiene que garantizar que cumple los aspectos ambientales y sociales requeridos por la ley. Posteriormente debería pasar a un nivel 1, que son los criterios de cumplimiento para hacer un negocio verde. Y finalmente, si logra tener esos dos niveles, pues pasar al nivel 2, que son el de criterios adicionales o criterios que hacen un negocio verde ideal. Sin embargo, en la práctica eso no ocurre de esa forma. Encontramos que hay una heterogeneidad en la evolución del negocio verde, porque hay muchos de estos criterios que se pueden, tanto de un nivel o de otro, se pueden ir cumpliendo antes de tiempo. Entonces, lo que solemos encontrar son negocios verdes que pueden tener problemas de cumplimiento de norma o de ley en lo ambiental o social, pero que a la vez tienen procesos de certificación y premios ambientales de orden nacional o internacional. Entonces, en ese caso estaríamos teniendo negocios que tendrían un híbrido entre nivel 0 y nivel 2. Entonces, lo que uno organiza desde la herramienta es tener la posibilidad de identificar en qué nivel de desarrollo y la magnitud en la que se está dando ese nivel dentro de la empresa, y a partir de ahí generar unas acciones para lograr tener un desarrollo un poco más homogéneo hacia el nivel de un negocio verde ideal.
Entonces, como indicador en la diapositiva anterior, es una herramienta multinivel acumulativa, dependiendo de, del cumplimiento de unos indicadores respecto a los criterios básicos. Entonces podrá ser una empresa en nivel cero, en donde se considera que es un negocio verde satisfactorio, y a medida que van cumpliendo el resto de criterios, a partir de la evaluación de los indicadores atados a cada criterio, pues pasan a ser un negocio verde avanzado o un negocio verde ideal. Entonces se define como un negocio verde ideal aquel negocio verde que cumple el nivel 1 y el nivel 0 en términos de sus criterios, pero además de eso poseen esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales, y tienen un programa de responsabilidad social al interior de la empresa bien constituido. En el momento de la aplicación de la herramienta de verificación de criterios, es importante aclarar que los actores que participan en el proceso de verificación son actores liderados por la autoridad ambiental. Es decir, la autoridad ambiental vendría siendo el líder en el proceso de verificación. Puede hacerlo de manera directa o puede hacerlo a través de consultores que se preparan o se certifican para tal fin, o a través de personas que ellos capacitan directamente para el ejercicio de la verificación. La verificación no es una auditoría, eso es algo que es importante aclarar, no solo en este escenario, sino al momento en que entra uno en contacto con el empresario. No es un proceso en donde se califica o se descalifica el negocio, sino que es un espacio en donde se evalúa el nivel de desempeño o el potencial que tiene el negocio para adquirir la connotación de negocios verdes. Es un ejercicio que tiene como producto final una serie de recomendaciones que se llaman plan de mejora, que lo vamos a ver más adelante, que se vuelven una guía o una hoja de ruta para el empresario en términos de hacia dónde tiene que caminar en aras de poder cumplir y ser un negocio verde ideal. Requiere una información de contenido. Entonces son 4 niveles de información. Es la información básica o general, que es el formato de inscripción o de información del entorno ambiental y social donde se desarrolla el negocio o donde se desarrollan los componentes más importantes de la cadena productiva del negocio, los aspectos ambientales y sociales requeridos por norma. Después vienen los formatos de verificación 1 y verificación 2, en donde están todos los indicadores para valorar los criterios de negocios verdes, y son los que determinan si la empresa queda en nivel 0, nivel 1 o nivel 2. Y por último está el plan de mejora, que es una hoja específica en donde se anexan todas las recomendaciones y sugerencias, y es pues quizás el producto más importante de este proceso de verificación. De los pasos que ocurren generalmente en un proceso de verificación son 5. Entonces, primero hay una verificación preliminar de la iniciativa en el marco de los criterios. Es un proceso de validación del negocio que realiza la autoridad ambiental. Posteriormente ya hay una validación a partir de acercarse con el empresario y evaluar un poco más a fondo esa primera valoración que hizo la autoridad ambiental en su institución. Después viene la ida a campo y realización del proceso de evaluación de la iniciativa, y posteriormente la construcción del plan de mejora. Ya una vez constituido el plan de mejora, hay un proceso de seguimiento y verificación a la implementación del plan de mejora, que es algo que se realiza de manera directa entre el empresario y la autoridad ambiental, y donde cumple un papel fundamental todo lo que se ha estructurado dentro del plan de trabajo de la ventanilla o nodo verde de la autoridad ambiental. Hay otro ejercicio que también, otro proceso, flujo de procesos que se puede implementar en la aplicación de una herramienta de verificación, que es un poco más depurado, en donde ocurre un proceso de priorización de los negocios. Entonces la autoridad ambiental en la oficina realiza el ejercicio de priorización a partir de una herramienta de priorización de negocios que tiene unos criterios que permiten validar si el negocio ya ha superado la etapa de ser un emprendimiento o una iniciativa y efectivamente puede llegar a ser valorado dentro de a partir de los 12 criterios. Después se determina también si estamos hablando o estamos entendiéndonos con un negocio que deriva de una asociación o una agremiación. Entonces se establece un método de muestreo para seleccionar qué tipos de integrantes de esa asociación en términos de su participación en la cadena productiva podrían ser sujetos al proceso de verificación.
Posteriormente ya cuando se ha dado el contacto con el empresario se realiza la verificación en campo por parte de los verificadores, se hace una concertación de agenda de visitas y se realiza el proceso de chequeo. Se elabora el plan de mejora, se realiza un apoyo en la implementación para el plan de mejora desde la gestión del programa regional de negocios verdes y las ventanillas o nodos verdes, y posteriormente hay un seguimiento de desarrollo de plan de mejora que varía mucho de una autoridad ambiental a otra. O sea, hay diferentes mecanismos por los cuales se realiza el seguimiento, pero se invita siempre desde el Ministerio de Ambiente que haya un proceso de autorregulación por parte del empresario, es decir, que sea el empresario quien tome el liderazgo de ir cumpliendo con los requisitos que están en el plan de mejora, así como también de ir generando las demandas de articulaciones ante la ventanilla o nodo verde para poder cumplir este plan. Hay un grupo de información a diligenciar dentro del formato de verificación, es toda la que está aquí presente, la que está presentada en la diapositiva, son informaciones que permiten identificar prácticas de conservación, dónde ocurren las prácticas de conservación, el tipo de ecosistema que es afectado, si existen o no planes de manejo de uso, información sobre sostenibilidad social, qué tanto participación hay de las comunidades locales o saberes locales dentro del negocio, y muchos otros que están ahí definidos también desde lo financiero. Entonces, a partir de 4 criterios o ponderaciones que van entre 0 y 1, que serían 0, 0.5, 1 y no aplica, se realiza la ponderación de cada indicador para cada criterio. Se considera entonces que de acuerdo a la herramienta 0, refiere que el indicador no se tiene con respecto al indicador, no se tienen nociones del tema, no lo implementa ni tiene documentadas las acciones para su cumplimiento. Es decir, que en un proceso de verificación de un criterio hay un indicador que sale con 0, quiere decir que en el proceso de verificación el empresario no tuvo la oportunidad, no tuvo la información suficiente para demostrar que se estaba cumpliendo con ese indicador. El siguiente nivel, que es punto 5, es una ponderación o es una calificación que se le da al indicador cuando se observa que sí existe un desarrollo mediano de cumplimiento respecto al indicador, pero la información o las pruebas que evidencian este desarrollo no son enteramente claras o no garantizan que haya un cumplimiento total del indicador respecto al criterio. Y la ponderación 1 es el valor máximo en donde se considera que efectivamente la empresa conoce el indicador, conoce que ese indicador hace referencia a un criterio en particular y además tiene evidencias del cumplimiento y implementación que está desarrollando al interior de su empresa. No aplica, es una valoración que se utiliza cuando el criterio no ajusta, es el caso de los criterios de enfoque de ciclo de vida o vida útil. Posteriormente, la herramienta automáticamente realiza un cálculo matemático muy básico, establece unos porcentajes de cumplimiento respecto a cada criterio. Luego la herramienta genera como un consolidado de estos porcentajes y a partir de ese consolidado establece unos niveles de desarrollo del negocio. Entonces tenemos niveles de desarrollo que van desde el negocio en estado inicial hasta el estado ideal, pasando por 4 niveles intermedios, variando en rangos de porcentaje de cumplimiento entre 0 y 100%. A partir de ese nivel de cumplimiento que ocurre sobre cada batería de criterios, se determina el nivel en que se encuentra el negocio en el momento de la verificación, y él determina también cuáles son las acciones que constituyen el plan de mejora respecto a cada criterio. Entonces cuáles son las acciones o recomendaciones que el verificador y la autoridad ambiental generan para que el empresario pueda tener en cuenta para el momento en que quiera llegar a subir el proceso de valoración que tuvo sobre algún aspecto de algún criterio. Entonces son aspectos de cumplimiento legal, condiciones laborales, aspectos ambientales, de manejo de sustancias o residuos. Existen diferentes alternativas para dar este tipo de recomendaciones. Estas recomendaciones a su vez van atadas a un cronograma
y unos resultados que uno esperaría encontrar en el momento en que se aplican. Ese cronograma tiene un tiempo máximo de cumplimiento de 3 años y con la autoridad ambiental se espera que el empresario esté pendiente de los procesos de seguimiento, porque sobre ese cronograma es que ocurre la etapa de seguimiento a la implementación. Junto a la herramienta de verificación o a la calificación que ocurra dentro de esa herramienta, se deben entregar por parte del empresario unos soportes que garantizan como evidencias el cumplimiento gradual o total de cada indicador que hace referencia a cada criterio. Entonces deben haber anexos respecto a normatividad aplicable al negocio. Hay un anexo que es muy importante, que es el acta de consentimiento, donde el empresario acepta el proceso de verificación. Otro anexo que es de diligenciamiento de los formatos y todos los soportes de cada indicador. Y esa información se alimenta directamente hacia la base de datos principal del Ministerio de Ambiente, de donde se obtiene la información para realizar los procesos de actualización del portafolio de negocios verdes del país.